¿Cómo ves el crecimiento de 5G en América Latina? Yo veo que principalmente en los años anteriores al 2024 había sido un poco lento, tal vez producto del tema de liberación de espectro en los países, ¿sí? Si ves bien, México y Brasil fueron como los principales países o los más adelantados en ese sentido, y Chile también. Pero ya después como que hubo un tiempo en donde el tema de espectro fue un poquito el punto bloqueante para más desarrollos. Ahora, en el 2024 las perspectivas son un poquito mejores. Ya México tiene una cobertura de 5G importante. Y ya obviamente servicios como por ejemplo el tema del acceso fijo móvil, el Fixed Wireless Access, que se conoce, ya está empezando a tener tracción y está empezando a tener ofertas en el mercado. Y creo que los usuarios empiezan a conocer un poco más para qué usar ese tipo de servicios. Brasil también va muy adelantado en el tema de cobertura de 5G, no solamente en bandas, lo que nosotros conocemos como bandas medias, en el entorno de 6 GHz y por debajo de 6 GB, sino también en bandas milimétricas, que es un despliegue de 5G que permite una capacidad mucho más amplia que lo que son las bandas medias y bajas, ¿no? Y en ese caso Brasil es un adelantado y va muy bien, pero también hay otros mercados como por ejemplo Colombia, que ya tuvo su subasta de 5G, que ya tiene 5G lanzado por uno de los operadores. Y que está empezando a tener una atracción fuerte también en lo que es la parte de dispositivos, o sea, dispositivos en el mercado capaces de conectarse a la red 5G. Y después obviamente tenés casos como el de Argentina, que también se acaba de asignar espectro y que los operadores están trabajando también para desplegar huella. Uruguay, que ya está lanzado hace un buen tiempo con el operador estatal, pero también los operadores privados ya pudieron acceder a espectro. Así que las perspectivas en la región creo que en el 2024 son interesantes, son bien positivas. Se está empezando a tener despliegue de bandas medias sobre todo. Lo que sí sería interesante es empezar a ver un poco más de despliegues en bandas milimétricas, porque la banda milimétrica de por sí trae casi 4 veces más de espectro que las bandas medias, y eso implica que da muchísima más capacidad y con lo cual va a permitir la densificación de servicios sobre 5G, como por ejemplo el tema de FWA. ¿Pero qué se requiere para que haga ese despliegue de este tipo de bandas? En la banda milimétrica lo que sucede es la propagación de la señal es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia en el que se usa la señal. Entonces, como las bandas milimétricas son de 26 GB, ¿okay? Es un orden de magnitud mayor que el de las bandas medias de 6 GB, eso implica que la cobertura que uno puede dar con la misma potencia entre 6 GB y 26 GB es un poco menor. Entonces, le exige al operador densificar la grilla de sitios con la cual atacaba 4G y probablemente pueda atacar 5G con algunas modificaciones de configuración en bandas medias, en la banda de 3.5 específicamente, que es la más usada, ¿no? Se conoce como N78, el nombre de la banda. Entonces yo, mientras que en N78 puedo tener una cobertura similar, digamos, a lo que tenía, por ejemplo, en un 4G con una banda de 2600 MHz, en el caso de la milimétrica, que es un orden de magnitud más en frecuencia, la cobertura se me reduce de manera importante. Eso implica que tengo que poner más sitios en la red. Entonces es una decisión de CAPEX al final, y es un CAPEX pesado porque son sitios, lo que nosotros conocemos en el mercado como sitios nuevos. Una cosa es hacer un sitio brownfield o un sitio existente en donde vos vas y simplemente cambiás la configuración del sitio, colocás más antenas, cambiás el sitio, pero en sí la adquisición del sitio, la obra civil, las antenas, no lo volvés a hacer de cero, versus tener que hacer un sitio nuevo. Hacer un sitio nuevo implica permisología, obras civiles, antenas, etc. Entonces es una inversión importante. Ahora, nosotros lo que creemos es que a medida que, por ejemplo, servicios como el de FWA empiecen a permear en la población, en 5G, la demanda de tráfico de FWA va a ser importante, y en ese momento, para que puedan coexistir los servicios móviles
y el servicio de FWA, el servicio fijo móvil, Sí. va a ser necesario tener más capacidad en la red. Y una de las formas más fáciles de tener capacidad en la red, obviamente, es hacer una planificación para que se lancen esas redes milimétricas. Y para eso se necesita CAPEX, por un lado, como te explicaba, y por otro se necesita espectro, o sea, se necesita que los reguladores liberen el espectro de milimétrica. En algunos países ya está, Brasil ya está, Uruguay ya está, Chile ya está milimétrica, México todavía no, en Colombia tampoco, Centroamérica también tiene bastante espectro milimétrica. Entonces hay algunos países que sí lo tienen el ecosistema ya como un poco listo para ese paso. Y ahí es cuando realmente uno empieza a ver las ganancias de 5G, en donde puede aumentar el tráfico que sirve en unas 100 veces, ¿no? Versus lo que hoy se tiene en las redes, ¿no? Claro, pero, y Gabriel, ¿qué necesita, o sea, digo, más allá de las inversiones y el tema del espectro, para que sea más conocido y más utilizado, haya más demanda de precisamente el acceso fijo inalámbrico? Bueno, en realidad cuando uno habla de FWA, una de las cosas que nosotros somos muy celosos, digamos, de explicar es, FWA tiene muchos sabores, es decir, FWA es una tecnología que se puede utilizar para varias cosas. Entonces, te pongo un par de ejemplos, ¿no? Yo puedo tratar de atacar lo que nosotros conocemos como la brecha digital con FWA. Entonces, hoy en día, por ejemplo, América Latina tiene aproximadamente 180 millones de casas, de las cuales 90 millones están conectadas, y 90 millones no tienen ningún tipo de conexión. Cuando yo digo que 90 millones están conectadas en una combinación de fibra, cable y cobre, ¿sí? Sí. Lo que en el mercado se conoce como el Fiber to the Home o el HFC para el cable, o si no el VDSL o XSL para el cobre, que ya va de caída y va en desuso, ¿sí? Sí. Pero los otros 90 millones de casas no tienen ningún tipo de conexión. Estamos hablando de, digamos, la mitad de las casas en Latinoamérica no tienen acceso a Internet. No quiero decir que las personas que vivan en esas casas no tengan acceso a Internet. Probablemente tienen, una parte de esas tienen un servicio móvil que tiene de alguna manera un plan de datos, ¿sí? Pero la casa per se no está conectada. Entonces FWA se puede utilizar para conectar esa casa. Entonces, ahora bien, esas casas probablemente un porcentaje de ellas sean de bajos ingresos y por lo tanto no tengan la capacidad de salir a comprar un router de 300, 400 dólares, 200 dólares, ¿sí? Y probablemente el plan que quieran pagar es un plan reducido y la velocidad que quieran tener de bajada también es más que suficiente tener 100 megas de bajada. Correcto. A menos que seas un gamer o que tengas o que exijas a la red, ¿sí? Correcto. Realmente está la clave, está en la cantidad de tráfico que voy a consumirle de la red, no tanto la velocidad. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos a los operadores es, ok, FWA como un elemento, un instrumento que masifica la conexión a Internet de los hogares de bajos ingresos y por lo cual uno tiene que tratar de tener routers de muy buena calidad desde el punto de vista de receptividad de 5G, que den una muy buena calidad de Wi-Fi 6, pero que después sean de bajo costo, justamente para salir al mercado a ofrecer planes que esas casas no tengan que pagarlo el CPE desde el día cero y que lo puedan pagar en cuotas o en planes muy reducidos, donde tengan también una velocidad que no supere los 100 megas de bajada, ¿sí? Y tal vez 30 o 40 megas de subida. Es más que suficiente para esa brecha digital que se quiere cerrar. Pero hay otro capítulo de FWA que puedes decir, yo quiero usar FWA para que sirva de backup, y ahora me estoy yendo a la otra punta de la curva, digamos, que sirva de backup para un enterprise que tiene fibra, pero que tiene una operación que no puede quedar desconectado en ningún momento, con lo cual, si la fibra tuviera un corte o si la red de fibra tuviera cualquier incidencia, ellos quisieran tener del mismo operador, o tal vez de otro, quisieran tener un respaldo. Y el respaldo no puede venir por fibra, porque en general si se corta la fibra en la zona, se corta, digamos, para todos. En general las canalizaciones son iguales. Con lo cual el backup obviamente tiene que ser inalámbrico. Bueno, FWA como backup para un enterprise también funciona. Ahora, el equipo es otro, es otras prestaciones, otro valor, otro nivel de receptividad, otro número de puertos, por ejemplo, ¿sí? Tal vez probablemente otro software para poder accesar a un Wi-Fi que sea de enterprise y que permita conectar muchos más usuarios en el momento que entre como backup el FWA y se haya caído la fibra. Entonces, de nuevo, tal vez respondiendo a tu pregunta de qué se necesita para que FWA sea adoptado como una herramienta digital, se necesita conocimiento del usuario final, se necesita conocimiento también de las fuerzas de venta de los operadores y de los canales, ¿no? Del mercado abierto. Y saber para qué sirve la tecnología. Si nosotros miramos
el caso de FWA como un modelo econométrico, uno tiene que primero definir a qué región geográfica quiere apuntar, a qué segmento quiere apuntar, cuál es la experiencia de usuario que se quiere tener, y todo eso le ayuda a definir a uno, ok, este es el servicio que quiero dar, esta es mi caja, pero también es el servicio de red, esta es mi política de uso justo, este es mi límite de tráfico con el cual voy a consumir, esta es mi límite de velocidad. Entonces hay como muchos sabores que van más allá de decir, bueno, quiero activar FWA en mi red. Y lo otro que es súper importante a nivel del operador es, ok, voy a activar FWA. ¿Qué servicio voy a dar con FWA y cómo voy a hacer sostenible ese servicio en el futuro? ¿Sí? Cuando millones de usuarios se estén conectando, ¿qué tipo de aseguramiento de servicio de calidad voy a dar? Entonces ahí empiezan a surgir conceptos como slicing de la red, que 5G lo trae de manera nativo, y entonces por eso es importante tal vez buscar hacer la conexión a 5G lo más nativa posible, ¿sí? Y después, ¿cómo escalo eso en la capacidad de espectro que yo tengo? Porque en el propio 5G yo voy a dar móvil, ¿sí? Y ahí viene la parte que yo te comentaba anteriormente, que en un futuro lo que se va a hacer es, se va a activar milimétrica, y una de las estrategias que están siguiendo algunos operadores en los mercados más maduros y que van un poco más adelantados es decir, ok, cuando tengo una demanda de FWA suficientemente grande, a FWA lo muevo al espectro milimétrico para que ocupe esa capacidad que yo tengo, y el espectro de 3.5 GB lo uso para mi core business, que es la parte de movilidad, ¿no? Para los dispositivos móviles. Una de las problemáticas que siempre surge en el tema de redes inalámbricas en México es el tema del costo de las frecuencias. Es un cálculo muy grande porque más allá del CAPEX de los equipos, el costo de las frecuencias es muy elevado. ¿Tú cómo percibes esto? Yo creo que entra todo dentro del ecosistema que se quiera incentivar en el país, y luego un poco lo que te comentaba anteriormente, en la brecha digital. Y ahí hay una cosa que sí creo que hay que tener en cuenta y hay que tener claro, ¿no? O sea, sí está bien abogar por la accesibilidad en el espectro, y creo que es un tema de sentido común que muchas veces tal vez no se necesita tener el espectro con fines, o sea, mejor dicho, liberar el espectro con fines recaudatorios y más con fines de desarrollo y cierre de la brecha digital. Y a veces, en vez de pedir recaudar, es más efectivo pedir coberturas. Claro. ¿Okay? Ahora, es súper importante también tener presente que, digamos, entregar espectro por entregar sin planes que aseguren que ese espectro se va a usar de manera sostenible, sustentable, brindando planes accesibles para el usuario final, en general termina, digamos, frenando más que acelerando el desarrollo digital y el acceso a las tecnologías. Entonces, creo que digamos, creo que los actores en el mercado, una de las cosas por las que nosotros jugamos es el diálogo entre los actores en el mercado, ¿ok? Porque me parece que siempre cuando prima el sentido común, se termina teniendo un plan digital de desarrollo del país que en definitiva es un win-win para todos, es una ganancia para el regulador por su propia función, ¿sí? Y es una ganancia para los operadores, que el país desarrolle esas capacidades que tiene de espectro y las transforme en un progreso digital en las distintas áreas geográficas. Entonces, creo que es generalizar demasiado, decir el espectro está muy caro, el espectro está muy barato, ¿sí? Me parece que por donde siempre hay que comenzar es, tenemos un plan digital a nivel nacional en donde todos los actores de la industria están de acuerdo que esa es la hoja de ruta. Creo que eso es fundamental y es un poco lo que siempre abogamos, el diálogo y de que la inclusión de todos los actores para que haya una hoja de ruta en el país. Cuando existe esa hoja de ruta, lo hemos visto en distintas ocasiones en distintos países, cuando existe una hoja de ruta, obviamente hay una competición, es digamos, una economía de mercado, hay que competir, pero con una hoja de ruta la competencia se hace más fácil, la competencia se hace más leal y también de alguna manera se hace más sostenible en el tiempo. Y es que cuando existe una hoja de ruta nacional trazada de larga data, es mucho más fácil para los operadores hacer planificaciones a largo plazo. Entonces, me parece que es simplificar mucho decir,
hay que poner el espectro más barato, hay que poner el espectro más caro. Me parece que lo que hay que hacer es tener un buen diálogo y una hoja de ruta nacional de hacia dónde se quiere ir con la digitalización, sobre todo en 5G, que además yo entiendo mucho a los operadores, ¿no? La inversión es muy fuerte y hay que hacer un análisis muy, muy bajado a tierra del retorno de 5G. Y sí hay combinaciones que pagan la inversión de 5G, pero hay que hacerlas de manera cuidadosa y obviamente ayuda muchísimo que haya una ruta, digamos, de 5 o 6 años, porque es cuando uno construye los casos. Las redes no se hacen para 1 o 2 años, las redes se construyen para 5 a 10 años. Y hay que ponerse en la piel un poco de los operadores. Si ellos se equivocan en una estrategia en el año 1, en el año 2, corregir eso cuesta muchísimo, ¿sí? Y se arriesga uno, digamos, a poner en serios aprietos al negocio, ¿no?